Buenas tardes, mi nombre es Mauri Murillo Vindas. Soy estudiante de la carrera Ciencias Criminológicas en la UNED Sarapiquí. Por parte de la asignatura Principios de Derecho Penal, procederé a realizar la actividad académica asignada en este curso, denominada Reporte Audiovisual. Se analizará temas como la importancia de la teoría sobre la autoría y la participación en el delito, definición de autoría mediata, autoría inmediata y coautoría, participación, complicidad e instigación, las normas del Código Penal que los regulan y ejemplos de cada uno. En última instancia, la regulación en el Código Penal de Costa Rica, la sanción a imponer para los autores y partícipes de un delito. Primer tema en análisis: la importancia de la teoría sobre la autoría y la participación en el delito. De acuerdo con Guyot 2012, la teoría del dominio del hecho, el perpetrador es el que finalmente tiene el control de la comisión de un delito, es decir, quien decide cómo y cuándo cometer el acto. Este concepto es el más adecuado para determinar quién es el perpetrador y quién está involucrado, porque si bien a veces es difícil determinar quién está realmente impulsando el delito en cada caso, está claro que solo quien es el responsable tiene la última palabra. Quien decide la ofensa, si está relacionado o no, debe ser considerado el autor. Además, agrega Guyot 2012, el autor debe actuar con la intención de que el conocimiento y la voluntad se ejerzan con objetividad, porque quien actúa sin propósito no tiene control sobre los hechos. Gracias a ello, estamos seguros de que el problema de distinguir entre autores y partícipes solo se da en los delitos dolosos. Segundo tema en análisis: definición de autoría mediata, autoría inmediata y coautoría, participación, complicidad e instigación. Autoría mediata. Un mediador es alguien que utiliza un estilo de ejecución diferente. La conciliación de derechos de autor incluye actos de materialización como derechos de autor y otros elementos de derechos de autor. El autor del mediador resuelve este hecho implementando inmediatamente el dominio de otra herramienta de este tipo, indica Guyot 2012. Autoría inmediata o directa. El autor inmediato es la persona que directamente comete el delito, es decir, la persona que directa o personalmente realiza el hecho. Este concepto se incluye en la descripción del objeto de la acción, es decir, el objeto de la acción se da para cada tipo de delito en una sección especial, da a conocer Guyot 2012. Coautoría. Existe coautoría cuando varias personas realizan en conjunto una actividad con el consentimiento de ambas, mediante una contribución objetiva a la realización de esa actividad. Este concepto se basa en pruebas reales, en este caso colectivas y funcionales. Es la cooperación voluntaria y consciente de algunas personas en la comisión de un delito. La peculiaridad de la coautoría es que no cada coautor no comete el delito, sino que culpa a los demás por lo que ha hecho el coautor, argumenta Sánchez y Rojas sin fecha. Participación. La participación es una categoría dogmática caracterizada por examinar los problemas de quienes participan en un delito, pero no cometen conductas típicas. Actitud que afecta a los expectantes y asociados porque sus acciones contribuyen a la comisión del delito por parte del autor. No son operaciones típicas porque ellos mismos no realizan las operaciones descritas en el tipo, señala Guyot 2012. Complicidad. Un cómplice es una persona que tiene un comportamiento consciente y descontrolado,
que inicialmente ayuda al autor o perpetrador a cometer un delito. Estos actos deben haber tenido alguna o antes o al mismo tiempo que el delito. El concepto de complicidad puede incluir la inacción ante un delito. Esto quiere decir no ser denunciado a tiempo o la simple complicidad psicológica, como recomendar o admitir un delito. Destaca Guyot 2012. Instigación. La característica del delito de instigación es incitar a otros a cometer delitos, pero es la persona incitada a controlar y decide ejecutar, mientras que el instigador es una persona indirecta. Enfatiza Guyot 2012. Tercer tema en análisis. Las normas del Código Penal que los regulan y un ejemplo de cada una. Autoría mediata. El Código Penal considera en el artículo 74 lo siguiente: los autores e instigadores serán reprimidos con la pena que la ley señala al delito. Al cómplice le será impuesta la pena prevista para el delito, pero esta podrá ser rebajada discrecionalmente por el juez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 y grado de participación. Ejemplo: un autor mediato es cuando éste solicita a otra persona extraer documentación importante de una institución, haciéndole creer que éste puede tener acceso a dicho documento. Autoría inmediata o directa. El Código Penal afirma en el artículo 37 lo siguiente: si la ley señalare pena más grave por una consecuencia especial del hecho, se aplicará solo al autor o partícipe que haya actuado, a lo menos culposamente respecto a ella. Ejemplo: quien mata a otra persona, es decir, él mismo realiza y lleva a cabo la acción. Coautoría. El Código Penal plantea en el artículo 49 lo siguiente: las calidades personales constitutivas de la infracción son imputables también a los partícipes que no las posean, si eran conocidas por ellos. Las relaciones circunstanciales y calidades personales cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad no tendrán influencia sino respecto a los partícipes en quienes concurran. Las circunstancias materiales que agraven o atenúen el hecho solo se tendrán en cuenta respecto de quien, conociéndolas, prestó su concurso. Un ejemplo: cuando más de 2 personas planean un robo y llevan a cabo el hecho. Participación. El Código Penal menciona en el artículo 71 lo siguiente: el juez, en sentencia motivada, fijará la duración de la pena, que debe imponerse de acuerdo con los límites señalados para cada delito, atendiendo a la gravedad del hecho y a la personalidad del partícipe. Ejemplo: aportar información de claves de cajas de seguridad para llevar a cabo un robo. Cómplices. El Código Penal agrega en el artículo 47 lo siguiente: son cómplices los que presten al autor o autores cualquier auxilio o cooperación para la realización del hecho punible. Ejemplo: brindarle un arma a alguien teniendo conocimiento de que éste tiene en mente cometer un acto delictivo. El Código Penal postula en el artículo 46 lo siguiente: instigadores. El Código Penal postula en el artículo 46 lo siguiente: son instigadores quienes intencionalmente determinen a otro a cometer el hecho punible. Ejemplo: incitar a una persona que cometa un acto delictivo. La regulación en el Código Penal de Costa Rica, la sanción a imponer para los autores y partícipes de un delito. El Código Penal deduce en el artículo 45 lo siguiente: autor y coautores. Es autor del hecho punible tipificado como tal, quien lo realizare por sí o sirviéndose de otro u otros, y coautores
los que lo realizan conjuntamente en el autor. El Código Penal expresa en el artículo 48 lo siguiente: comienzo y alcance de la responsabilidad de los partícipes. Los partícipes serán responsables desde el momento en que el hecho se haya iniciado, según lo establecido en el artículo 19. Si el hecho fuere más grave del que quisieron realizar, responderán por aquel quienes lo hubieran aceptado como una consecuencia probable de la acción emprendida. Sin más que agregar, gracias por su atención.